Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy vamos con ese posible 11 de la selección salvadoreña para enfrentar a Puerto Rico. Antes de continuar, recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Antes de empezar, recordemos ese parado táctico y ese 11 con el que la selección se enfrentó en su último partido ante Honduras, partido en el mes de marzo de carácter amistoso, y que sabíamos que ese 11 se iba a parecer muchísimo al que íbamos a ver hoy probablemente ante Puerto Rico. Recordemos ese 11 con el que saltó la selección para enfrentar a Honduras. Estuvo Tomás Romero en la portería, que es una de mis dudas para este partido, porque para mí Mario González, por el rendimiento futbolístico, salir campeón de la liga local, que es uno de los mejores porteros que tenemos y viene con buen ritmo futbolístico, no debería haber mucho problema en la titularidad. Pero Romero siempre ha estado ahí. Le pasó al profe Hugo Pérez, le pasó a los otros técnicos, que Romero, a pesar de que no tiene muchos minutos con su equipo, cuando lo pones a tapar o se pone el buzo de la selección, es un portero que te da rendimientos casi iguales a los de Mario González. Entonces en este partido ante Honduras fue fundamental Tomás Romero, más que todo en el segundo tiempo, para irnos con el empate. Con una Honduras un poco más ofensiva, pues Tomás Romero se volvió prácticamente ese salvador porque atajó muy buenos balones. Seguimos revisando el 11 de ese partido, que saltamos con una línea de 3, pero con cierta particularidad. Cristian Martínez, que venía siendo nuestro volante más defensivo, saltó como uno de los terceros centrales, es decir, que aparecían Jorge Cruz por izquierda en línea de 3, Rudy Clavel por derecha y en medio de los dos Cristian Martínez, que tenía la particularidad de que cuando defendía aparecía notablemente en la línea 3 como el tercer central o el central en la mitad entre Jorge Cruz y Rudy Clavel, pero cuando tenía que soltarse más que todo a apoyar zona de volantes, Jorge Cruz y Rudy Clavel se cerraban y bajaban un poquito más Tamacas y Flores, que en ese partido saltaron más que todo como carrileros. Pero cuando Cristian Martínez iba a apoyar zona de volantes, se cerraba Jorge Cruz y Rudy Clavel y permitía a Nelson Flores y a Brian Tamacas regresar más a una especie de lateral y ya no tanto como carrileros. En mitad de campo saltamos con Narciso Orellana, Darwin Serén y Jairo Enríquez. Sí, saltamos Orellana más que como ese volante 5 apoyado de Cristian Martínez que salía y entraba de la saga central, y Darwin Serén y Jairo Enríquez aparecían más como interiores, mucho más sueltos y tratando de generar mucho más fútbol de cara al ataque. Finalmente jugamos con dos puntas que fueron Brian Hill y Nelson Bonilla. Hoy sabemos que tenemos algunas bajas. Incluso estaré dejando imágenes más que todo en defensiva, cómo se miraba ese dibujo con Cristian Martínez metido entre Jorge Cruz, que está por izquierda, y por derecha que aparecía pues en este caso Rudy Clavel. También en la siguiente imagen vemos en ataque una particularidad en zona ofensiva, que Jairo Enríquez, incluso a veces Darwin Serén, que aparecían como interiores apoyando el trabajo de Narciso Orellana, se soltaban mucho más al ataque. Entonces a momentos, o en la imagen que estamos viendo ahí, parecía un tridente en ataque con Brian Hill más recostado por izquierda, un Nelson Bonilla tratando de abrirse un poquito hacia la derecha pero centralizado, y aparecía como sorpresa Jairo Enríquez, que se podía meter por dentro o más por derecha, dibujando un tridente en zona de ataque. Eso también lo hacía mucho Darwin Serén. Entonces por eso decía yo que no iban tanto como volantes defensivos, sino que iban mucho más como interiores, o sea, se soltaban mucho a zona de ataque. Entonces, si bien en el parado táctico aparecía dos centrales, en el dibujo y en el desarrollo del partido aparecían tres prácticamente cuando uno atacaba. En esas imágenes que ustedes están viendo podemos corroborar esto como referencia del partido ante Honduras. Ahora sí, ¿cómo saltaríamos en este partido con las ausencias y las bajas que de momento se conocen? En portería, lo que les decía, me pone mucho la duda, a pesar de que Mario González viene en mejor rendimiento que todos los demás porteros, pero es que Tomás Romero te da rendimientos muy buenos, aparte que con el balón en los pies, en balón dominado, sí es superior a sus demás compañeros como Kevin Caravantes y Mario González, que aparecen en la convocatoria. En balón aéreo, si bien tiene un poquito menos, de igual forma es un jugador que se complica en la pelota aérea, al igual que Mario González, que es un asterisco que tenemos grande en la selección en corregir. Pero finalmente me he decantado por Mario González, pero sin antes mencionar honoríficamente a Tomás Romero, que estaba ahí en la última pelea y que yo estaba indeciso cuál de los dos.
partiendo de lo que vimos en ese partido ante Honduras, yo creo que el profe va a repetir, porque en realidad esa línea de 3 con Cristian Martínez, que es un volante pero metido en 3 centrales, porque le daba mejor salida, mejor toque de balón, entonces de esta manera ya Rudy Clavel y Jorge Cruz de pronto no tenían que estar tan estresados con la salida limpia, sino que dedicarse a defender mejor, a posicionarse de mejor manera, y era Cristian Martínez el que se encargaba de limpiar la jugada y salir jugando desde el portero en esa ocasión, con Tomás Romero, ahora pues con Mario González, que imagino que es que salte como titular. Entonces repetimos línea de 3, Rudy Clavel por derecha, Cristian Martínez en la mitad, en medio de ellos dos, y Jorge Cruz aparecería por izquierda. Vamos al tema de carrileros. ¿Por qué no digo laterales? Porque laterales los ubico yo más en una línea de 4 o con 2 centrales y los 2 laterales. Y en línea de 3, bueno, que juegan mucho más adelantados, para mí en realidad son carrileros, porque van a tener que estar haciendo toda la banda, porque si bien ya vamos a poner un poquito los nombres que yo utilizo en volante y como interiores, no van a hacer la banda, sino que van a estar más por dentro. Entonces, tanto Tamacas como Nelson Blanco tienen que estar bien físicamente y enteritos para estar haciendo constantemente la banda. Entonces, por eso pondría yo a Tamacas por derecha y a Nelson Blanco por izquierda. ¿Qué opciones más tenemos en defensa y que de pronto a mí me gustaría ver más en el segundo tiempo? Por ejemplo, ver a un Germán Fuentes sustituyendo a un Rudy Clavel. Sé que desde el vamos va a ser muy difícil sacarlo a Rudy Clavel, o que el técnico tiene ya fijada su línea de 3 con esa modificación de Cristian Martínez, que va a ser muy difícil que algún otro central pueda tener mayor participación. Entonces yo creo que Germán podría esperar su oportunidad, el chico de Latrón de la Liga de Irlanda, en el banquillo, y si el partido va bien y logramos sumar 1 o 2 goles, ojalá se dé, nos permitiría incluso hacer modificaciones para ir viendo jugadores que no se les ha dado tantos minutos y que en la previa marcharían con un perfil muy interesante para seguirlos viendo como tal, o para darles minutos en selección. Otra modificación podría ser Adam Climaco, que podríamos regresar a Cristian Martínez más a zona de volantes, o a su vez dejarlo a Cristian Martínez ahí en esa línea de 3, mover a Jorge Cruz a la derecha en vez de Rudy Clavel y dejar por izquierda a Dan Climaco, o a su vez la sustitución más simple, pues sacar a Jorge Cruz, que yo creo que no, porque para mí lo hace muy bien en esa posición. Es muy difícil que Jorge Cruz ahora a otro jugador le quite la titularidad, pero probar a Dan Climaco, que también lo puede hacer como lateral por izquierda, o sea, incluso puede sustituir al mismo Nelson Blanco jugando como una especie de lateral. También aquí tenemos la opción y el regreso de Alexander Larín. ¿Qué pasa? Para mí Alexander Larín tiene muy buen centro, muy buen toque de balón, pero físicamente ya no necesitamos de ese lateral que veníamos jugando con Hugo Pérez, sino de un carrilero. Y allí sí que Tamacas y Nelson Blanco sacan mucha ventaja respecto a los jugadores que de pronto le podrían disputar la posición, con el mismo Tereso Benítez, con el mismo Diego Flores o el mismo Alexander. Ahora vamos a zona de volantes, lo que ya les he explicado. No vamos a jugar con extremos como estábamos acostumbrados, sino que con interiores. Es decir, que sí puedan salir a la banda, hacer el carril y irse en base a velocidad, aunque ese trabajo sería más de un Tamacas y de un Nelson Blanco, pero podrían tornarse para mostrar un poco de sorpresa. Como las imágenes que les mostré anteriormente, que Jairo se botaba justamente por dentro o a veces por fuera y formaban un tridente en ataque. Entonces necesitamos de jugadores por supuesto, un Orellana que ayude al marcaje de Cristian Martínez, que Cristian va a estar como central, pero como he mencionado tácticamente, el jugador suele salir y permite que Jorge Cruz y Rudy Clavel se junten para formar una línea de 4, sale de la línea de centrales Cristian Martínez y apoya el trabajo como un doble pivote a Orellana. Es un movimiento táctico que lo vamos a estar viendo constantemente en el partido, por eso Orellana sí va como titular. Y en el otro partido ante Honduras puso a Darwin Serén, pero es que Darwin Serén es mucho más defensivo que de ataque. Entonces la modificación que yo propondría sería la de Melvin Cartagena en vez de Darwin Serén. Entonces repetiría prácticamente la misma zona de volantes que estamos en ese partido ante Honduras, que es Orellana como el volante más defensivo, el 5 en una especie de tribote, para que se me entienda, en mitad de campo. Jairo Enríquez, que la verdad es que me gustó porque fue por dentro, entendió perfectamente sus funciones. Sabemos que él es un extremo, pero nunca se chocó con Tamacas, o sea, fue preciso, iba por dentro, cuando necesitaba salir o alternar posiciones con Tamacas o apoyarlo, pues salía, pero entendía que no tenía que estar estorbando esa banda que era prácticamente Tamacas, que es el carrilero. Entonces repetiría Jairo Enríquez en este partido, aunque digamos que futbolísticamente ya revisamos un momento en otro video cómo llegan los legionarios, de pronto no llega con tantos minutos, pero
en la previa le funcionó al técnico y pensaría yo que repetiría. Y acompañado de Melvin Cartagena, que yo creo que tiene mejor distribución, mucho más físico y más salida que Darwin Cerén. No aguante, porque aguante tiene mucho más Darwin Cerén, pero digamos físico me refiero al aumento de velocidad, de tener un poquito más de sprint en ese sentido. Por supuesto, acá hay muchas sorpresas que se pueden dar, porque tranquilamente el técnico optaría, en vez de un Jairo, en vez de un Melvin Cartagena, jugarte con un Pablo Punget, con un Amando Moreno, con un Joaquín Rivas, que puede hacer también esa posición, con Kevin Santamaría. O sea, tiene muchas alternativas en zona de ataque. Acá sí, a ver, yo me voto por lo que vi ante Honduras, pero seguramente van a haber novedades o sorpresas en esa posición. Y finalmente en zona de ataques tenemos las siguientes opciones. Francis Castillo, que aparece en la nómina oficial, entendería yo que estaría para este partido, aunque ha sido convocado también con la selección sub-20. Leo Mengíbar, Javier Ferman, Nelson Bonilla y Rafael Tejada. ¿Qué pasa con el caso Brian y Steven Vázquez? Pues que finalmente no llegaron para este partido y desconocemos si van a llegar probablemente para el próximo. Entonces, ¿qué opciones te quedan? Francis Castillo, Rafa Tejada, Nelson Bonilla, Javier Ferman y Leo Mengíbar. Yo Leo Mengíbar lo veo más como sustituto de un Melvin o de un Jairo Enrique. O sea, no lo veo en punta a punta, sino que más bien como esa especie de interiores en ese tribote que estamos formando en zona de mitad de campo. En punta yo saltaría con Rafa Tejada, porque yo creo que de todos los que he mencionado, por ahí también se puede meter Francis Castillo, pero lo que pasa es que Francis no ha tenido minutos con su equipo, solo ha estado entrenando con la selección, lo dejaría para el cambio. Y el que me aportaría en ese sentido físicamente, velocidad, intensidad, que hoy no va a estar Brian Hill, es Rafa Tejada. Es de los que se acerca mucho más a lo que te ofrece Brian Hill que sus demás compañeros. No así lo veo a Javier Ferman, que me parece más bien un reemplazo de Bonilla, por eso ni siquiera lo tomo en cuenta, pero yo creo que se chocarían mucho. Y finalmente el otro delantero sería Nelson Bonilla. Al cambio quedaría Francis Castillo, Javier Ferman y Leo Mengíbar. Leo Mengíbar, que puede también sumarse a la zona de volantes como también a zona de ataque. Pero allí tenemos muchas alternativas. Vuelvo y comento, está Pablo Punget, está Amando Moreno. Lo tenemos a Francis Castillo, Joaquín Rivas, que si lo convocas porque lo quiere ver jugar, Jairo Enríquez, Kevin Santamaría de la Liga Peruana, Cartagena, que sí aparece en el 11, pero también tienes a Leo Mengíbar, a Javier Ferman, etc. Creo que allí, más que todo en mitad de campo en adelante, veremos más novedades que la línea de 3, que yo creo que ya está muy bien conformada y bastante segura. O sea, va a saltar con esos 3, va a ir con los carrileros que ya conocemos, y ya en zona de marcaje y de volante hacia adelante, sí creo que van a haber modificaciones, exceptuando a Narciso Orellana, que yo creo que es el fijo que va a estar ahí, pero no lo veo tan fijo ni a Cartagena, ni a Cerén, ni de hecho a Jairo Enríquez. Allí pueden haber novedades, y en punta el único creo que tiene asegurado por experiencia y porque el técnico confía en él es Nelson Bonilla. De resto también creo que podríamos jugar muchísimo con los nombres en zona de ataque. O sea, no sorprendería que opte por un Francis Castillo, como ya lo he mencionado, un Rafa Tejada, etc. Pero finalmente este es el 11 con el que nos hemos decantado, que creemos que se puede parecer muchísimo al 11 con el que saltaría la selección definitivamente el día de hoy para enfrentar a Puerto Rico y tratar de romper esa racha negativa de 2 años sin conocer la victoria, y por supuesto empezar con una victoria importantísima de cara a la tabla de posiciones o la tabla acumulada para poder clasificar a la siguiente instancia en este proceso eliminatorio. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao.